Buenas noches, me presento. Mi nombre es Daniela Ballesteros, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de licenciatura en Educación Especial. Este video tiene como objetivo realizar una actividad didáctica en la cual esté orientada con el tiempo, el espacio y la relación entre ellas dos. Por consiguiente, realicé un material didáctico, el cual utilicé cartulina, imágenes y palitos. Entonces sería como una especie. Esta actividad tiene como nombre paletas y conocimientos. En esta actividad utilicé estas imágenes les daré el significado que corresponde a cada imagen y luego les explicaré en qué consiste la actividad. Entonces, esto significa que está de acuerdo, eso significa aplausos de felicitaciones. Esta imagen significa que reconoce que de un mal comentario o un mal argumento. Esta imagen significa que no tiene conocimiento sobre el tema o la pregunta realizada. Esta imagen significa que le hace falta fuerza al argumento o a la postura. Esta imagen significa que le falta como complemento a ese argumento, que necesita más de lo que está plasmando el estudiante o el docente. Esta imagen significa que dio un argumento o una postura exacta, y esta imagen significa que no está de acuerdo. Asimismo, hay paletas en las que están un autor, que es el presidente Rafael Núñez, esta imagen de sociología del estatismo, esta imagen de la comunidad, jerarquía, gobierno, que es un mecanismo, y una imagen de cero violencia y más conciencia. Estas imágenes y frases están enfocadas como bases de preguntas. Por consiguiente, el propósito de esta actividad es que cada estudiante participe en debates sobre un tema en específico. De esta manera, el estudiante o el docente opinarán y participarán levantando la paleta, o sea, cada paleta. Estas son las paletas de participación. Asimismo, el estudiante argumentará el por qué levantó esta paleta. O sea, si levanta el por qué está de acuerdo, el estudiante o el docente debe argumentar. Si levanta esta paleta, el estudiante debe argumentar el por qué levantó esta paleta. Asimismo, si el estudiante levanta esta paleta que le hace falta fuerza al argumento, debe argumentar el por qué le hace fuerza o complementar la postura que dio el estudiante anterior. Asimismo, esta actividad, pues voy a dar un ejemplo para tener una comprensión más sobre en qué consiste. Entonces, voy a escoger como tema el socialismo. El docente puede iniciar con el debate con una introducción, una pregunta o una definición sobre el tema. Entonces, puede ser como el estudiante en cuál es el origen de la sociología. Entonces ahí el docente da un tiempo determinado en el cual todos los estudiantes van a pensar y construir sus ideas, iniciarán levantando sus paleticas y empezar como a debatir ciertos aspectos o posturas, teorías, autores. Entonces, yo tengo un concepto sobre la sociología, que es el estudio de las sociedades humanas, de los fenómenos religiosos, económicos, políticos, educativos, artísticos, sociales, familiares. Este tema
abarca mucho contenido en el cual a partir de un subtema surgen varias preguntas. Puede ser como por qué surge la sociología, porque cuando surgió la sociología, eh, cuál es la evolución de la sociología, aportes que realizaron autores, cuál es el objetivo que tiene el gobierno frente a la sociología. Asimismo, entonces, el desarrollo sociológico en Colombia se introduce debido a la reforma política que realizó Rafael Núñez, teniendo como objetivo la reforma, que eso fue en el año 1823 a 1894. Asimismo, en el siglo XIX en Colombia se presenta la disputa bipartidista entre los liberales y conservadores. Debido a esta situación, se afirma el desarrollo de la sociología y nuevos intelectuales. Entonces, asimismo también sale este autor, que son como los contraponentes, que es Salvador Camacho. En 1998 hasta la fecha se caracteriza la insatisfacción de acciones provenientes del Estado por generar cambios y soluciones a las problemáticas políticas y económicas. ¿Por qué insatisfacción? Podría explicar por esta imagen y por esta imagen. Porque la política, como todos conocemos, siempre ha sido una jerarquía en el cual siempre hay como varios mandos, varios cargos, en el cual siempre el pueblo o la comunidad siempre se encuentra de últimas. Entonces, debido al superior, siempre va abarcando varios conceptos en el cual prácticamente la comunidad siempre se siente inconforme porque no encuentra soluciones justas o correspondientes a la problemática que esté presentando. Lo mismo, considero que el gobierno es un mecanismo que se encuentra como en constante engranajes en el cual quieren estar conectando, pero a la final nunca llegan a una solución concreta, o puede suceder en la mayoría de los casos. Asimismo, la sociología tiene como objetivo el estudio de la acción social en distintos contextos. La sociología se encarga de estudiar la organización, la estructura, el funcionamiento y los cambios. La sociología, como estudia los fenómenos, puede ser los fenómenos de la comunidad. ¿Qué problemáticas presenta la comunidad? Puede ser la pobreza, la violencia, puede ser la falta de educación, puede ser la dominación, puede ser la drogadicción, puede ser la inseguridad. Son varios aspectos que abarca la sociología, en la cual quiere estudiar a fondo todos esos temas. Por consiguiente, todos esos temas el gobierno nunca le encuentra una solución. Por ejemplo, actualmente con la llegada de tantas personas venezolanas, el gobierno, en vez de poner o llegar a un acuerdo de atender a sus venezolanos o impedirles la llegada, porque asimismo ellos quieren atender a los venezolanos en el estado de salud, pero ni siquiera tienen cómo enfrentar a nosotros mismos los colombianos. O sea, si ni siquiera atiende a los colombianos, no tiene los suficientes insumos, medicamentos, atenciones, personal, pero asimismo quiere seguir atendiendo a otras personas del extranjero, utilizando los impuestos, los recursos del país colombiano para atender a un país extranjero, en el cual está afectando a toda la sociedad o el país colombiano. ¿Qué se puede llegar a lograr con la sociología? Predecir y controlar el comportamiento humano, diseñar soluciones para problemas sociales, conocer nuestro entorno y reconsiderar nuestro lugar
conocer la diversidad cultural y funcional, comprender comportamientos y posturas diferentes entre nosotros mismos como sociedad. De acuerdo a este ejemplo, podemos reconocer el espacio en el diferente contexto del pasado, que es llegar a identificar temas de la historia de hace 20, 30 años, como lo fueron estos dos autores. Reconocer en el presente cuáles son los factores que están afectando en este momento la sociedad o el país, y a futuro que se puede llegar o generar nosotros un cambio en la sociedad. Serían como los espacios y en los tiempos que se está trabajando. Asimismo, esta actividad la diseñé porque la mayoría de los docentes realizan sus actividades muy teóricas, en las cuales se emplean siempre el uso de los cuadernos, de esferos, de estar leyendo libros, cosas así. Entonces esta actividad me parece muy interesante porque cada estudiante va a tener su paletica, en la cual ellos van a poder participar levantando su paletica. Los mismos estudiantes también pueden diseñar sus paleticas de preguntas a los docentes o a los mismos compañeros. Esta actividad hace que el estudiante sea una persona más autónoma. El docente también puede identificar el desarrollo y progreso del estudiante de acuerdo a los conocimientos previos y los conocimientos que va adquiriendo. Esta actividad es participativa e interactiva porque todos los estudiantes van a contribuir con sus conocimientos, van a ser personas razonables, analíticas. Esta actividad les va a permitir a los estudiantes que investiguen, que conozcan más a fondo, que sean realistas frente a lo que está pasando en una sociedad actualmente, y también les permite reconocer cuál ha sido la evolución desde el pasado hasta el presente y que podían contribuir ellos hacia un futuro. Me parece muy divertida esta actividad porque es algo diferente y la cual los estudiantes no se van a aburrir y va a servir para enriquecer todos sus conocimientos. Gracias.